Sí, en cierto sentido, sí. Todo se inserta en una dinámica histórica global de un paulatino refuerzo de los criterios de racionalización de nuestra existencia que hace que, en el fondo, lo que en otros momentos históricos podían resultar como las instancias fundamentales que sostenían el trazado de la biografía individual a lo largo de su vida, bueno, pues se van diluyendo en beneficio de otras instancias más abstractas, de mayor alcance funcional también, fruto de la propia capacidad racional humana, que tienden también a hacer que el ser humano pues pierda terreno concreto, ¿no? Nomadismo como tal, yo ahí ya me cuesta verlo, ¿no? Porque sí que es cierto que en toda dinámica cultural cierto nomadismo existe, es decir, al final todo esfuerzo globalizador y todo esfuerzo colonizador en el fondo es esto, tiende como a provocar un cierto desarraigo y ampliar el espacio de su acción. El nomadismo, por lo tanto, siempre ha existido en la propia dinámica histórica humana. ¿Qué sería lo más característico nuestro? Pues quizá más que nomadismo en sentido estricto, pues una cierta extranjería, es decir, un cierto vagabundeo que obliga al individuo a moverse con dificultad en parámetros racionales que, si fueron concebidos en su momento como un mapa que le permitía tener acceso a la realidad y hacérsela más o menos alcanzable, pues ha tendido como a reemplazarla, a sustituirla progresivamente, hasta el punto de que se convierte para él en una estructura prácticamente incógnita y difícil de aferrar. En este sentido, me parece que hay las categorías de extranjería que se van globalizando, ¿no? Junto con la ampliación de los espacios en los que nos toca movernos a diario. Quizá esto sí que constituya, digamos, un patrón cultural como muy de nuestros días, ¿no? Una vida muy desterritorializada, donde las instancias que nos permiten ir construyendo también nuestra vida cotidiana, pues tienen cada vez menos arraigo en lo concreto y nos vuelcan inexorablemente a conexiones funcionales de alcance global, pero que en el fondo no se nos dan como algo accesible a los individuos que nos movemos y pululamos por ellas, sino que quedan como siempre sujetos al dominio especializado de ciertos expertos o de ciertos peritos que controlan la información, que controlan los resortes de esos contenidos que se nos escapan, ¿no? Entonces, esa persistencia de la extranjería o de la extrañeza ante la realidad sí que me parece que sea como una constante o que sea como uno de los rasgos más característicos de nuestro momento. Como categoría vital permanente, entiendo yo que la movilidad que trae consigo el nomadismo solamente puede prolongarse en la medida en que venga acompañado de otra cosa. Es una referencia espacial. De alguna manera, el nómada y el sedentario comparten una misma forma esencial. Los dos viven desde la referencia central a un espacio vital como es la casa. Es verdad que el hombre sedentario fija la casa en el espacio terrestre que habita y que el sedentario, frente al nómada, permanentemente traza su biografía en torno a los muros fijos, estables de su casa. El nómada, en cambio, se mueve con la casa y el espacio de su desarrollo vital que constituye la casa no es un espacio fijo, asentado sobre el terreno y dado al cultivo y, en este sentido, también a esa economía agraria que da lugar a la cultura, ¿no? Pero la casa es esencial. ¿Qué es lo que quiero decir? En el fondo, el problema al que se enfrenta el hombre contemporáneo quizás sea que la movilidad no viene acompañada de esa diferencia estable en la que estás, que todo se convierte para él en un espacio de transición. Cuando la transición es la única categoría que existe, o cuando la movilidad lo atraviesa todo, construye una referencia estable que permita trenzar el estar, el permanecer, en este sentido la vida se convierte en insoportable. La reacción ante el horizonte cada vez más vasto de relaciones que nos abre la globalización, en términos de localismos excluyentes, de alguna manera quizá vengan motivada por el miedo a esa pérdida de espacios vitales esenciales, que pueden estar más o menos aferradas a referencias permanentes del tipo
racial, lingüístico, cultural o terrestre, pero en cualquier caso son necesarias. ¿Qué es lo que viene a insinuar el realismo político al respecto? La categoría del espacio es esencial. Que el espacio sea luego un espacio de tipo terrestre que convenga delimitar rígidamente mediante el establecimiento y el control fronterizo, o que se pueda incluso, por su propia dinámica, extender hasta límites determinados, eso es otra cuestión. Al final, la condición del espacio es la central. La ordenación terrestre del espacio, en este sentido, es un signo fundamental de cultura y de civilización. Pero el espacio puede estar desterritorializado y, sin embargo, constituir todavía una referencia central. En nuestros días, por ejemplo, los espacios ya no son simplemente los espacios físicos, ¿no? Tampoco es el espacio simplemente marítimo, también es el espacio astral, también es el espacio de las conexiones comunicativas, ¿no? En este sentido del intercambio de la información. Esos son también espacios que se hacen posibles controlar, ¿no? Y que se hace posible, en este sentido, defender, proteger o incluso extender los dominios sobre él, ¿no? Me parece que la referencia central de carácter espacial es la importante. Y luego, por otra parte, además del espacio está la otra categoría que viene de la mano con él. El tiempo en el que ahora mismo se mueve el hombre contemporáneo es un tiempo cada vez también, bueno, más coincidente con el de otros, ¿no? Compartimos a escala global también un mismo presente que hace que compartamos una misma historia, que tengamos en común de alguna manera, de forma además inaudita, absolutamente insólita en la historia, bueno, pues una misma historia común. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos hoy por hoy, a escala global, una historia compartida? O por el contrario, simplemente somos sujetos coincidentes en instantes, pero de los que no, luego apenas queda pues una forma que conserve esa estanteridad y nos permita tenerla en común, ¿no? De alguna manera los instantes se suceden en esa gran cadena comunicativa que es el espacio global, pero apenas se trenza una historia, ¿no? El tiempo como categoría política en este sentido también es una dimensión esencial. Se incrementan los puentes entre nosotros en la medida en que se establecen nuevos nexos. Antes comentabas tú, a propósito del texto de Sloterdijk, esas conexiones funcionales fundamentalmente basadas en el interés, de las que ya hablaba en su tiempo en la sociología de Durkheim, ¿no? A propósito de los nuevos tipos de solidaridad que engendra la propia vida mundial. Es verdad que eso tiende a incrementarse, ¿no? Y a ser cada vez más vasto el dominio de este tipo de relaciones, que en todo caso siempre tiene un alcance cada vez más concreto, cada vez más puntual, cada vez en este sentido más finito, ¿no? Y además de corto alcance, y probablemente también de escasa densidad frente a los antiguos vínculos más abigarrados, más estables, digamos, de mayor solera histórica. Pero las otras formas sociales que de alguna manera, por ejemplo, Simmel en su sociología tipificaba estéticamente, ¿no? En la figura del puente, en la figura de la casa, en la figura del muro, en la figura de la puerta, en la figura de la ventana, esas siguen persistiendo. Se van transformando, pero siguen persistiendo. Y en el fondo, por ejemplo, a mí me parece que hoy está encima de la mesa, además de los puentes de comunicación que se establecen, una gran categoría que es central, en este caso es la del muro. Los problemas políticos actuales vienen como a devolver la importancia de los muros y a ponerlo encima de la mesa. Pero también el muro es una realidad persistente. Los puentes se multiplican, pero se multiplican al mismo tiempo también los muros. Los muros no en el sentido que muy habitualmente se le da. Muchas veces se entiende el muro como un instrumento de enclaustramiento hacia el interior de un conjunto más o menos vasto de población, con ánimo quizá de defenderlo frente a la posibilidad de incursión ajena, pero con ello se pierde la verdadera naturaleza del muro, ¿no? El muro, en cierto sentido, también constituye una puerta. El muro lo que permite es la regulación también del tránsito. Es una forma, en este sentido, estética o social, que permite regular las posibilidades de acceso y de salida a un determinado espacio humano. Y el muro, en este sentido, constituye también una categoría central. Comentábamos antes la importancia que pueda tener para la tradición histórica del realismo político el dominio o el control sobre el espacio, ¿no? En el fondo, el control sobre el espacio es siempre el control sobre un espacio previamente delimitado.
Y ese espacio delimitado no es un espacio necesariamente cerrado, siempre es un espacio abierto. Solo que la apertura siempre se da según unas determinadas condiciones que permiten a su vez el acceso y la salida. Incluso en la antigua tradición litúrgica o religiosa que le permitía al hombre antiguo, pensando, por ejemplo, en los etruscos o en Roma, trazar el escenario de los muros que luego iban a sostener el espacio de la ciudad, en el momento en que con el surco se iba levantando aquellos primeros muros incipientes de carácter religioso, sobre los que luego se iban a construir los muros reales, en su caso, siempre había algunos momentos en los que se levantaba el surco para poder respetar el espacio del acceso, que es la puerta. La puerta siempre está presente, incluso en el más férreo de los muros posibles, un muro sin puerta, siempre al menos hay dos puertas. El muro al mismo tiempo nos abre por lo menos en dos dimensiones esenciales, ¿no? Que es la dimensión sagrada, la dimensión religiosa. El muro abre por lo menos hacia arriba, abre a lo alto, y al mismo tiempo nos abre hacia los infiernos, hacia el espacio subterráneo, nos abre hacia el fondo de nuestro propio espacio. El muro en este sentido también es una puerta. Es una puerta que permite los accesos y salidas de la población, que permite también el intercambio entre los hombres de sus propias tradiciones, de sus propios cultivos, de sus propios lenguajes. Yo sí que me desembarazaría un poco de esa cierta tentación a considerar que la época moderna, sobre todo gracias al desarrollo extraordinario de la tecnología y sobre todo de la tecnología aplicada al ámbito informático y a los sistemas de comunicación, tiende como a derribar los muros o tiende como a dejar abiertas todas las puertas y en este sentido a dar de forma indiscriminada todo lo que ella misma genera en términos de posibilidad, de promesa, de expectativa. Siempre están los muros de un modo o de otro, siempre las puertas que se abren son puertas que se cierran y siempre hay condiciones de acceso en este sentido a todo ese espacio en el fondo que queremos compartir y donde se ponen en juego ciertos bienes que se nos dan como posibilidad de participación común. Detrás de la esperanza de poder constituir un único mundo bajo una gobernanza a escala planetaria o mundial de carácter fundamentalmente administrativo y que además traería consigo la posibilidad de una ausencia de conflicto y de un derecho plenamente compartido entre las naciones. Sobre ello se ha discutido mucho y me temo que no hay ninguna probabilidad de que se pueda realizar, no ya a corto o medio plazo, sino nunca por la propia lógica de las cosas, ¿no? Por la propia necesidad de las cosas. La política es una actividad absolutamente necesaria y seguirá estando, ¿no? Mientras la política subsista, y este es el verdadero problema a ojos probablemente del tecnócrata, siempre vendrá con ella la posibilidad del conflicto. Y con la posibilidad del conflicto la diferencia, y con la diferencia también la imposibilidad de un reconocimiento común en torno a ciertos bienes perfectamente compatibles. Esta posibilidad es más bien remota. La unidad del mundo, como bien dices, me parece que tiene que venir desde un ángulo completamente diverso que no sea el ángulo del poder. El poder divide por su propia naturaleza. Lo único que permite el encuentro radical que fusiona las voluntades entre los hombres únicamente es el reconocimiento de la verdad. Solamente la verdad permite unir, y sobre todo cuando ese reconocimiento pasa por un vínculo afectivo más intenso. Solo la caridad o solamente el amor puede unir las voluntades entre los hombres. El poder divide por necesidad. Incluso nosotros queriendo echar por la puerta todo lo más posible, mediante la ampliación de nuestras fronteras y mediante esos acuerdos internacionales que nos permitan alcanzar la posibilidad de un mundo global, queriendo echar por la puerta al enemigo la posibilidad del conflicto, lo que hacemos no es más que darle cabida, metiéndose de hurtadillas a hurtadillas prácticamente, aplazar permanentemente la posibilidad del enemigo hacia el exterior, constituyendo un único mundo fuera del cual no hubiera ningún enemigo posible. En el fondo no es más que engendrar la posibilidad de su emergencia, de su nacimiento, de su florecimiento en el interior de nuestras fronteras. Un mundo perfectamente pacificado tiene que vivir necesariamente de otra instancia, y es espiritual. Es lo que diferencia, por ejemplo, en el mundo medieval, en la experiencia que podemos encontrarnos en
en la tradición del antiguo imperio, incluso cuando, en su persistencia después, en la doble jurisdicción pontifical o episcopal y a su vez también imperial o política. La forma imperial siempre es limitada por necesidad. La idea de una cristiandad que desbordaría los límites finitos del imperio era otra cosa, era la ecumene, era en este sentido la idea misma de la Iglesia, pero cuya realización nunca se daría en la historia plenamente, sino que coincide con Dios mismo. En el fondo, la ecumene que la Iglesia promete en la historia no es más que la propia promesa de que Dios mismo se nos dé a todos en todas partes. Nos alcance, esa esperanza escatológica en la unidad del mundo se verá siempre abocada a su propia frustración, porque el poder persiste y con el poder viene necesariamente también pues, todos sus corolarios, la fragmentación, la particularidad, la finitud, la voluntad humana que necesariamente está siempre sometida a la revisión, a la discutibilidad de sus orientaciones.